Buenos días, feliz año para cada uno de ustedes. Espero que hayan tenido un año 2020 donde pues la presencia de Dios se haya mantenido en sus hogares. Y aunque este año ha sido demasiado atípico, donde hemos visto prácticamente de todo, está catalogado como uno de los años, quitando incluso la pandemia, uno de los años donde más desastres hemos tenido, donde más seguidos los desastres incluso, y luego viene la pandemia y seguimos todo un año. Yo creo que en el peor de los catástrofes en nuestra mente y en la mente de los pastores y de nuestros líderes, nunca estuvo que la iglesia podría ser cerrada. ¿O alguien se imaginó al inicio de marzo que después de 9 meses, ya cada 10 meses, todavía las iglesias permanecen cerradas? Nadie se lo podía imaginar. Yo recuerdo que eso lo escuchábamos cuando decíamos, cuando vengan las leyes dominicales, se cerrarán las iglesias y entonces andaremos buscando y la palabra de Dios. Y era cuando vinieran las leyes dominicales. Sin embargo, hemos tenido una prueba en este 2020 de cómo se pueden cerrar las iglesias. Pero no solo eso, de cómo por medio incluso, uno decía, ¿y cómo es que cuando venga la ley dominical no podremos comprar ni vender? Bueno, tan sencillo fue que con un cubrebocas no puedes entrar a una tienda de conveniencia. Tan sencillo fue que mis papás viven allá en la sierra, en el rancho Maranata, de la Sierra de Santiago. Hubo un momento en que no podíamos ni siquiera ir a dejarles comida. Si llevábamos, teníamos que dejarle ahí a los soldados, y ellos una vez al día iban y dejaban todo lo que las personas íbamos a dejar. Y hubo un momento en que incluso no podíamos salir a la carretera Saltillo. Así que ahí nos estamos dando cuenta cómo de repente lo que nosotros vemos como algo imposible, sí es posible. Y el enemigo está actuando, y el enemigo no descansa, y el enemigo quiere que nos entrampemos con las cosas de este mundo y que nos olvidemos de que Cristo está muy pronto, está a las puertas, viene por su pueblo, viene en gloria y en redención para llevarnos a morar con Él por toda la eternidad. Y ese debería ser el propósito de cada uno de nosotros. Este 2020, lejos de mostrarnos las catástrofes y llegarnos a nuestra casa encerrados, temerosos, también nos ha dado ideas de cómo predicar la palabra de Dios, de cómo llevar el mensaje. Y he visto, esta es una de las iglesias también donde he visto que los jóvenes están al frente de cada una de las transmisiones. El distrito de Madero, y aquí yo veo a los jóvenes, no sé el nombre del muchacho, ¿cuál es tu nombre? Natanael. Y cada uno de los que están ahí, pero a Natanael lo veo que se mueve aquí con una naturalidad, dirigiendo lo que cada quien va a hacer y no se le pasa nada. O sea, los jóvenes han tomado la batuta. Queridos hermanos, cuando yo era joven, decíamos a veces los jóvenes, y yo creo que algunos lo han pensado, espero que no, decíamos, no, cuando vengan los tiempos difíciles, entonces me voy a consagrar. Cuando vea que esas leyes dominicales ya están, entonces me voy a entregar a Cristo, entonces voy a hacer todo lo posible para empezar a orar y a estudiar. Queridos jóvenes, queridos hermanos, ya estamos viéndolo. Y yo espero que este año tú hayas consagrado tu vida a Dios, porque este 2021, según lo que dicen las perspectivas bíblicas, no va a ser mejor. No esperes que se va a mejorar todo, que la delincuencia va a desaparecer, que la pandemia ya no va a venir otra más adelante y que esta todavía trae problemas. No esperes que va a desaparecer todo para el 2021. Déjame decirte que lo que tú tienes que estar pensando es levantar tu mirada al cielo, porque tu redención está cerca. Es el tiempo de tomar la decisión por Cristo Jesús. Es el tiempo de enfrentar las adversidades con un escrito está. Es el tiempo de decirle al Señor, derrama tu espíritu sobre mí para poder ir y predicar con poder a aquel que quiere escuchar el mensaje de salvación. Queridos hermanos, en la Biblia tenemos muchos mensajes para que tú y yo podamos tener paz. Y lo más trágico que puede pasar es que nos olvidemos de lo que Dios ha hecho por su pueblo en el pasado y que entonces entremos en temor. Recuerda lo que Dios hizo por su pueblo desde Adán y Eva y no tengas miedo de lo que va a hacer contigo ahora en el futuro. Yo no sé cuánto tarde Cristo para venir. Yo no te quiero decir que falte 1 año, 2 años, 10 años. Tú prepara tu vida, prepara tu corazón. Mi hijo se acaba de casar y me decía, papá, compro casa.
cómprala. Mientras esté en este mundo, tú sigue haciendo tu vida, pero consagrando tu vida a Dios, dispuesto incluso a perder aquello que Dios te da cuando llegue el momento. ¿Quieres seguir haciendo tu vida en este mundo? Claro. O sea, me refiero a cosas buenas, no a estar perdiendo el tiempo en Netflix con los amigos y estar pensando en desviarte del camino de Dios. No. Me refiero a las cosas buenas que Dios te ofrece, como una familia, como salir adelante en tus estudios, como formar un patrimonio para tu vida. Pero siempre consagrando tu vida a Dios, porque eso es lo que va a garantizar que en los tiempos difíciles el Espíritu Santo tome tu vida y te lleve a hacer cosas que tú no tenías pensadas. Ahí en San Juan capítulo 3 encontramos la historia de Nicodemo, un hombre que era pues un importante dentro del pueblo de Dios, no era cualquiera Nicodemo, y un día decide ir con Cristo. Y se le presenta y le dice, mira, Rabí, sabemos que tú eres enviado de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces, pues levantar enfermos, levantar muertos, traer paz a los quebrantados. Sabemos que nadie lo puede hacer, solamente alguien que... Y Cristo le cambia. Yo no sé cuál era la intención de Nicodemo en sí, de qué le quería preguntar. Tenía Nicodemo muchas interrogantes, pero Jesús le dice, mira, es necesario nacer de nuevo. El que no naciera de nuevo, pues prácticamente está muerto. Así se queda Nicodemo como que, a ver, ¿cómo? Dímela más despacio. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y Nicodemo, yo no sé, dice el Espíritu decía que Nicodemo sabía de lo que estaba hablando Cristo, pero se hacía como que no entendía. Como que él dudaba o como que él, a ver, explícamelo mejor, porque yo no entiendo lo que me estás diciendo. ¿Cómo es que un hombre ya anciano puede nacer otra vez del vientre de su madre? Explícamelo mejor. Abran sus Biblias en San Juan capítulo 3. Porque esto es lo que nosotros tenemos que hacer, queridos hermanos. 2021 debe estar caracterizado por un reavivamiento y una reforma en tu vida personal, en tu familia y en tu iglesia, para que Dios haga maravillas que tiene preparadas para ti. Tiene el cielo así, el arsenal del cielo está listo para ser derramado sobre sus hijos, pero a veces los hijos somos los que no estamos listos para recibir todo ese arsenal. Así que, queridos hermanos, abran San Juan capítulo 3. En el versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y yo pregunto, ¿alguien sabe lo que es nacer del agua y del Espíritu? Porque si no lo entendemos, pues, ¿cómo vamos a nacer del agua y del Espíritu? Cristo te está diciendo, es necesario nacer de nuevo. Estamos empezando este nuevo año. Es necesario nacer de nuevo, un año nuevo, una vida nueva. ¿Te acuerdas tú cuando te bautizaste? Cuando el agua en el cual fuiste sumergido y después te levantaste renovado, una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Te acuerdas cuando Cristo bajó a la tumba y resucitó? Me hicieron la pregunta el jueves, personas que no son adventistas, y es increíble, la gente no conoce, hermanos. Una muchacha que me dice, oye Daniel, tengo una pregunta, y yo nunca pensé que ella, o que alguien no supiera esto. Lo damos por asentado, me dice, oye, cuando Cristo Jesús murió en la cruz, ¿qué? ¿Se quedó en la tumba o dónde está? Es increíble, es católica ella, es joven, y joven 33 años, o sea, joven ya, pero me dice, ¿qué pasó con Cristo cuando estaba en la cruz? Y lo bajaron, lo metieron a la tumba, pero ¿dónde está ahora? Y le hice el recorrido de lo que cuando Cristo Jesús resucita y luego va y se presenta al Padre, Apocalipsis 4 y 5, y se muestra a Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y es digno de abrir los sellos, y luego baja a la tierra 40 días con sus discípulos, y luego va otra vez al cielo, al santuario celestial donde intercede por nosotros, y se quedó maravillado. Todo eso, le digo, en realidad en la cruz comenzó el plan de salvación. Ahí se puso en marcha, donde tú y yo podemos hoy mismo pedirle a Dios perdón por nuestros pecados, y Él escucha por medio de la sangre de Cristo y somos limpios, somos perdonados. Abran Romanos capítulo 5.
Ahorita volvemos otra vez a San Juan 3. Romanos capítulo 5. Quiero que entiendas tú algo muy importante. Ahí en Romanos capítulo 5, versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, fíjense bien, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. 1. Cuando éramos débiles, yo pregunto, ¿te has sentido débil? ¿Ha flaqueado tu fe en este año? ¿Has llegado al final del año entre la fiesta y olvidándote de Dios? Porque déjeme decirle que muchos en este año han perdido la perspectiva de su vida, de su fe, de su vida en Cristo Jesús, porque estaba basada en la iglesia, en venir el sábado a la iglesia, y nos olvidamos de que somos adventistas, de que somos pueblo de Dios 7 días de la semana, y que venimos a adorar a Dios con toda la familia, con toda la iglesia, para decirle a Dios, aquí está tu pueblo en adoración, porque tú eres grande, misericordioso, y perdonas la maldad de tus hijos, y ahora venimos cada sábado a darte la honra y la gloria que tú mereces, y salimos de la iglesia ese sábado llenos de energía para demostrarle al mundo que somos herederos del reino celestial y embajadores de Cristo Jesús. Pero a veces nos sentimos débiles, flaqueamos, nuestra fe flaquea. Es que se murió el hermano que era muy consagrado. ¿Qué nos espera a nosotros, querido hermano? La muerte para Dios no es más que nada. 70 años de vida en esta tierra y te mueres. Para Dios eso no es nada, porque si mueres en Cristo tienes la corona de vida esperándote. El problema es que si llegamos a ese evento de la muerte sin Cristo Jesús, te pierdes para la eternidad. La muerte para Dios no es nada. Si tú estás consagrado a Cristo Jesús, a Dios le duele cuando alguien muere, pero sin Cristo, sin esperanza, sin vida, sin la esperanza de nacer de nuevo para la vida eterna. Pero cuando tú eras débil, dice ahí, en su tiempo murió por los impíos, murió Cristo por ti, por mí. Y yo creo que todos nosotros, todos los días tenemos que sentirnos débiles. Bienaventurados los pobres de espíritu, no los pobres de dinero. Los que reconocen todos los días que sin Cristo no puedes salir a la calle sin ninguna esperanza. Todos los que reconocen que sin Cristo no hay poder en tu vida para derrotar al enemigo ante las acechanzas. Veíamos en un ejemplo, cuando en el video que vimos anterior, de cómo Satanás se presenta a Cristo y le dice, si eres el Hijo del Hombre, di que esas piedras se conviertan en pan. Y la tentación más grande en ese momento era decirle Satanás a Cristo, si eres el Hijo del Hombre, si eres el Hijo de Dios, que él dudara que era el Hijo de Dios. Tenía hambre, sí lo tenía, pero él antepuso su hambre física por el hambre de Dios, por saberse el Hijo de Dios y no tener que demostrárselo a nadie. Tú y yo también Satanás se nos presenta porque somos débiles y dice, a ver, si eres el Hijo de Dios, si eres nacido de Cristo Jesús, si aceptaste a Cristo y ahora eres una nueva criatura, a ver, ya come esto, come aquello, y te presenta toda una serie y mira a los amigos y mira acá y mira el Netflix y empiezas a ver la computadora y empiezas, ¿eres débil en Cristo Jesús? Vino Cristo a morir por ti, pero sigue diciendo, no termina ahí. En el versículo 8, mas Dios, fíjate, cuán grande amor de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Querido joven, querido hermano, ¿eres pecador? Yo sí. Y procuro y me esfuerzo en el nombre de Cristo, que el Espíritu Santo me dé poder. Déjame decirte, yo nací dentro de la iglesia. Mi familia, en la casa de mi abuela paterna, o sea, mi bisabuela, sin ser adventista, ella le rentó esa casa allá en Diego de Montemayor, y no me acuerdo cuál es la otra calle, una casa grandísima que ya no existe. Ahí le rentó a los primeros adventistas que llegaron aquí a Monterrey.
Y ahí se empezaron a juntar los sábados. Y mi abuelita estaba en un convento. Y de hecho ella escribió un libro que se llama Del convento a la Biblia. Estaba en un convento y le llegó una Biblia por medio de esos hermanos. Y empezó a leerla con su hermana y lloraban por lo que descubrían. Y fueron con un familiar de ellos, sacerdote, y le dijeron, estoy hablando de allá de los 1930 o no, antes. Ahorita no recuerdo las fechas, pero fue antes. Pero fueron con el sacerdote. Si tú has encontrado la verdad, síguela. Así le dijo el familiar sacerdote. Y de ahí mi abuela empezó a crecer. Bueno, eso no garantizaba que yo, tiempo después, me mantuviera firme dentro de la iglesia. Yo nací dentro de la iglesia. Mi madre nos llevaba a todo, a los campamentos, nos llevaba a las escuelitas bíblicas, etcétera. Pero llega un momento en la juventud, querido joven, ten cuidado, porque si eres débil y no reconoces que eres pecador, corres este peligro. Llegó el momento en que yo, ya siendo joven, empiezo a tomar mis decisiones, ya casado, y un día empiezo a agarrar el tomar y el fumar. Y eso me empezó, ya de por sí ya traía tendencias por el rock, y me fui metiendo al rock, a más, hasta que llegó a tener mi vida un rock, pero ya un rock muy satánico, muy pesado, literalmente, no escondido en las letras, sino abierto. Llegué a pensar que Satanás no era malo. Llegué a tener en mi casa un cráneo de un ser humano donde le ponía sus cigarros, tenía la estatua de la muerte. O sea, tú te puedes imaginar que un hijo de Dios que creció dentro de la iglesia pueda llegar a eso. Las amistades que tenía, la mayoría ya murieron por cuestiones de narcotráfico y cosas. Entonces, esa era la vida que yo tenía. Pero un día tuve que reconocer delante de Dios que era pecador y que era muy débil y muy pecador. Y cuando yo empecé a reconocer eso, ahorita les voy a contar cómo fue que me llegó el decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde va mi vida? ¿Hacia dónde llevo a mi familia? Y no crean que fueron 1 o 2 años, fueron muchos años, más de 15 años fuera de la iglesia en esa vida, fumándome 1 caja a 2 cajas diarias de cigarro y una vida totalmente destrozada. Pero tienes que sentirte débil y tal vez no has llegado a ese punto, pero tal vez ahora, el fin de año, te olvidaste de Dios, o durante este año te has olvidado y has dedicado más tiempo a la internet, o has dedicado más tiempo al Netflix o a las películas que ahora hay tanto donde estar viendo, perdiendo el tiempo. O has dedicado más tiempo a la moda, a estar ahí metido, o a la pornografía, o a la música. Yo no sé. Y no has reconocido que eres débil, te has ido acostumbrando, no has reconocido que eso es pecado y te has ido acostumbrado. Hoy es el día en que Dios te está llamando y te dice, es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y ahorita explico lo que es nacer en el Espíritu. Vamos a seguir leyendo, porque quiero que veas también el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Débiles, pecadores y enemigos. ¿Alguna vez te has sentido enemigo de Dios? Una vez mi madre, muchas veces, pero una de esas no se me olvida, y yo le doy gracias a Dios por mi madre. Llegó a la casa, vio lo que estaba sucediendo, aunque yo trataba de esconder, no esconder porque nunca me escondí, pero de que ellos no se dieran cuenta por no traerles un mal, pero ellos lo sabían abiertamente, sabían todo lo que yo hacía. Pero un día mi madre, yo con lágrimas me decía, Daniel, tú eres hijo de Dios, tú naciste en la iglesia, ¿por qué estás haciendo todo esto? Y ¿saben cuál fue mi contestación? Mamá, ya déjame en paz, tú sigue con tu iglesia. Y ella llorando, déjame en paz, sigue con tu iglesia, sigue, tú haz tu vida, a mí no me interesa la iglesia, yo no quiero saber nada de eso, o sea, tú sigue tu vida, o sea, qué bueno que tú has sido buena toda la vida o que has estado dentro de la iglesia, pero a mí déjame en paz. Y ver tu madre llorar y no conmoverte, te das una idea de cuán enemigo puedes llegar a ser de Dios. Estoy hablando de mi caso. Yo no sé cuál sea tu caso, a lo mejor es mucho menos. A lo mejor cuando te dicen, hey, vamos a estudiar la palabra de Dios, tú, ay, otra vez a estudiar. Eso es ser enemigo de Dios. A lo mejor cuando te dice alguien, oye, explícame eso de tu iglesia, ¿cómo está? No, eso mejor después, ahorita te voy a traer a alguien que sabe, yo no sé mucho.
y tienes ya 10 años dentro de la iglesia o 20 años y no has podido crecer espiritualmente, sigues sentándote en la misma banca sin participar, sigues sentándote sin ir a hablarle a alguien de la palabra de Dios. El que estés en la iglesia no te hace amigo de Dios. El que estés en la iglesia no te hace que seas un verdadero y fiel cristiano. El que estés dentro de la iglesia y te sientes en la iglesia o estés con tus libros del Espíritu por decir en tu casa o tengas tu Biblia abierta en la sala no te hace verdadero amigo de Cristo. El verdadero amigo de Cristo camina con Cristo. El verdadero amigo de Cristo aprende a vivir como Cristo vivió porque Él nos reconcilió con el Padre. ¿Sabes lo que es la reconciliación? Ahora que ya tengo tiempo ahora dentro de la iglesia, gracias a Dios, no sé, la experiencia de la vida que tuve, que pues hay que sacarle provecho a lo malo también, me llegan mucho a pedir consejos y muchos matrimonios. Y me dice, hermano, es que tenemos problemas fuertes, que si yo les contaba a veces lo que pasa en la iglesia, ni mi esposa le cuento muchas cosas, o no le cuento más bien, porque así me lo enseñaron un buen hermano cuando me ungieron de anciano. Pero si ustedes se enteraran, y a veces hay que reconciliar los matrimonios, y hay que reconciliar a la familia, bueno, eso es lo que hace Cristo Jesús, reconcilia tu vida con el Padre. Y Él es el que nos reconcilia, y ahora también nosotros tenemos la oportunidad de reconciliar a aquellos que están muriendo con Cristo Jesús para que se reconcilien con Dios. Eso es muy bonito, hermanos. Bueno, ¿te das cuenta? Ahora, tú tienes que reconocer que eres débil, pecador y enemigo. Y eso lo tienes que reconocer, porque si tú no reconoces eso, entonces eres como lo que dice allá en Apocalipsis 3 a la iglesia de la Odisea. Tú te crees rico, que nada te falta, que lo tienes todo, pero sin embargo, dice Cristo, tú eres un pobre y miserable, ciego y desnudo. Y como eres tibio, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Ojalá y fueres frío o caliente. Pero yo hoy te recomiendo, y eso es lo que nos dice acá nosotros, hoy yo te recomiendo que compres de mí oro refinado en fuego, colirio para tus ojos y vestiduras blancas, el oro, la fe en Cristo Jesús, las vestiduras blancas, la justicia de Cristo Jesús, y el colirio, el Espíritu Santo que te abre y te discierne todas las verdades de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta todo lo que Dios quiere hacer por ti en este año? Porque Cristo Jesús te dijo, tú no vas a estar solo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y cosas mayores de las que he hecho yo, harás tú también. Acuérdense ustedes cuando a los discípulos los mandó a predicar y les dijo, pero no esperen que les vaya a ir bien. Incluso la copa que yo habré de beber, o sea, su muerte, ustedes también la van a pasar. Bueno, hoy te dice también el Señor eso mismo. Hey, no esperes que este 2021 se mejore. No lo esperes. Tal vez va a ir peor o tal vez se mantenga igual. Pero no esperes que se mejore. Más bien, consagra tu vida a Cristo Jesús. Romanos, otra vez, ahí mismo, Romanos, pero vamos a darle nada más la vuelta. Y es Romanos capítulo 8. No sé cuánto tiempo me queden, o ahí me avisan, porque yo me puedo seguir hablando, pero me avisan ahí para no pasarme, para ir yo cerrando también. Ok. Vamos a leer Romanos capítulo 8, para que entiendan lo que es nacer del Espíritu. Porque si no entiendes lo que es nacer del Espíritu, pues entonces estamos caminando a ciegas. ¿Se acuerdan ustedes cuando la mujer samaritana estaba ahí en el pozo y Cristo Jesús le dijo, los verdaderos adoradores me adoran en espíritu y en verdad? Y muchos se quedan, bueno, ¿y cómo es que en espíritu? Y luego dice la Biblia que Dios es espíritu, Dios es espiritual. ¿Y qué es eso? ¿Cómo es que hay que nacer del Espíritu? Romanos 8 nos lo dice. En el versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya de ahí te empieza a decir que el Espíritu y la carne son contrarios. Los deseos de la carne son enemistad con Dios y el Espíritu pues es lo que Dios quiere que se hace en tu vida.
Y bueno, vamos a seguir para que lo vayas entendiendo, porque en el versículo 5 nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué son las cosas de la carne? La moda. Ay, es que yo siempre tengo que andar vestido, y le dedicas tiempo y esfuerzos a los artistas, a las modelos, y gasto dinero y gasto tiempo en verme bello, bella, y me compro la hebilla, y me compro el traje, y me compro dinero por aquí, dinero por allá. Enemistad con Dios, porque cuando tú no te administras a ti mismo, tú eres administrador. Eres mayordomo de Dios en esta tierra. Otra cosa que los deseos de la carne, los alimentos. No, yo como lo que yo quiero. Bueno, menos puerco, pero Coca-Cola y queso y tortillas y pan y tienes colesterol alto y tienes hipertensión y se me va a quitar por arte de magia porque soy hijo de Dios. No, es porque los deseos de la carne los estás satisfaciendo para ti mismo nada más. Cuando Dios nos ha dejado un régimen alimenticio en su palabra, nos ha dejado libros que hablan acerca sobre la reforma pro salud. Deseos de la carne. Es que a mí me encanta ver las películas y yo quiero estar viendo películas ahorita que no tengo nada que hacer, y pierdes el tiempo con los deseos de la carne. La pornografía, hermanos, ahora que está la pandemia, se hicieron estudios y la pornografía creció. ¿Y sabes por qué? Porque deseos de la carne. Es que los amigos, y deseos de la carne, y toda tu vida estás satisfaciendo tus deseos, los deseos de la carne, que son odio, que son envidia, que son pleitos, disensiones, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a entrar para leer todo eso, pero esos son los deseos de la carne, que te apartan de Dios completamente. Pero los deseos de Dios, ¿cuál es? Y nada más te voy a decir uno. El deseo del Espíritu es nacer de nuevo. ¿Y cómo naces de nuevo? Cuando conoces a Cristo Jesús. ¿Y cómo conoces a Cristo Jesús? Cuando estudias su palabra. El deseo de nacer del Espíritu es conocer la voluntad de Dios, es conocer su palabra, es conocer todo aquello que te acerca a Cristo Jesús y te redime como una nueva criatura en Cristo Jesús para la salvación. ¿Y qué es eso? Sigamos leyendo. Porque el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Otro ejemplo. Nacer de Cristo, nacer del Espíritu, ¿qué es? ¿Sujetarse a quién? A la ley. Pero la ley no nada más son los 10 mandamientos. Es más, déjame decirte, los 10 mandamientos, acuérdense que la ley se resume en 2, amar a Dios y al prójimo, pero la palabra de Dios, la Biblia, la resumimos en los 10 mandamientos. ¿Quieres conocer lo que son los 10 mandamientos? Estudia la Biblia, toda la Biblia. No lo que me convenga, no, toda la Biblia. El primer mensaje del primer ángel que dice, adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar, y temerle porque la hora de su juicio está cerca. Es un mensaje que nos recuerda quién es el Creador y que tenemos que guardar su palabra. ¿Se acuerdan ustedes a Josué cuando Moisés murió? Y que le dijo Dios, ahí usted puede leerlo en casa, Josué, el capítulo 1, léalo y subraye todas las veces que le dice, mira, yo así como estuve con Moisés, le dice Dios a Josué, yo voy a estar contigo. No temas ni desmayes, no más una cosa te encargo, esfuérzate y sé valiente, pero no te apartes del camino ni a diestra ni a siniestra, sino que estudia mi palabra, estúdiala y anda en el camino de la palabra, y esfuérzate y sé valiente. Y se lo dice como 6 o 7 veces, esfuérzate y sé valiente, pero le dice, guarda mi palabra, guarda mi ley, guarda mis pactos. Sé un verdadero hijo fiel de Dios por medio de Cristo Jesús. Vamos a ver, ¿qué más sigue diciendo? ¿Sí lo estás entendiendo lo que es nacer del Espíritu? Porque esa es la invitación de Cristo, nacer del Espíritu. El versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿El Espíritu de Cristo qué es?
¿Quién es el que nos vino a dar ejemplo a esta tierra de cómo debe ser nuestra regla de fe, nuestra compostura, nuestro andar, nuestro caminar, nuestro hablar, nuestro pensar? Es Cristo Jesús. ¿Tú quieres ir al reino de Dios? Tu ejemplo es Cristo Jesús. No es el que está de moda en la televisión. No es tu amigo que tiene más carisma en la escuela. No quieras compararte al amigo y ser como el amigo. Es Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Nacer de Cristo, nacer del agua y del Espíritu es apartarse del pecado por medio del poder de Cristo, que tú no lo tienes, pero apartarse del pecado y tener una relación estrecha con Cristo Jesús. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, y no podemos soltarnos de la vid porque nos secamos y somos echados al fuego, pero sin embargo permanecemos unidos a la vid, daremos fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, cosas que no son de ti, pero que salen de ti cuando estás conectado a Cristo Jesús. Vamos a volver a San Juan, porque quiero que veas algo bien interesante. Y con esto ya voy a ir cerrando. Quiero que te des cuenta de algo bien. En San Juan estamos en el capítulo 3. En el capítulo 3, y vamos a leer del versículo 14. Y como Moisés fue levantado, todavía está hablando Jesús con Nicodemo, y le está recordando, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Paro ahí tantitito. ¿Tú has levantado, tú estás mirando a Cristo? Porque acuérdense que cuando estaba Moisés en el desierto y salieron las serpientes, miraban una cruz con una serpiente y todo el que la miraba por fe era sanado. Tu fe, ¿estás mirando a Cristo levantado en la cruz? Por eso Nicodemo, cuando vio a Cristo crucificado, lo primero que le vino a la mente fueron estas palabras, y reconoció que Él era Dios, que estaba muriendo por él. Y le dijo, denme, yo quiero, y se convirtió en un hombre consagrado, que dio todo por el Evangelio de Cristo. Bueno, fíjate lo que sigue diciendo. Ya conocemos San Juan 3:16, pero nos vamos a brincar hasta el 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean declaradas. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Cristo vino a este mundo, pero nosotros amamos más las tinieblas. Cristo nos está llamando a la luz, pero tú no quieres ir a la luz, que es Él, porque al acercarte a Cristo, tus pecados van a ser confrontados y van a ser declarados. Y tú quieres seguir viviendo como vives hasta el día de hoy. Pero hoy, Dios te está diciendo que Él vino a este mundo a morir, envió a su Hijo a morir por ti, para que cuando tú creas en Cristo Jesús, no te pierdas, mas tengas vida eterna. La clave, querido joven, querido hermano, es aceptar a Cristo como tu Salvador, como tu Redentor, como tu Maestro, y que lo hagas todos los días mientras estés en esta tierra, porque muy pronto aparecerán las nubes de los cielos con poder y majestad, y a los muertos en Cristo llamará primero, y los que hayan quedado vivos juntamente con ellos serán levantados, serán llevados con Cristo, y moraremos con Cristo por la eternidad. Eso es lo que te espera, cosas que ojo no vio ni oído escuchó, es lo que Dios tiene preparado para ti. Cristo Jesús le dijo a los discípulos cuando estaba yéndose, creen en Dios, crean también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, pues voy a preparar pues lugar para vosotros. Y te lo está diciendo a ti, querido joven, querido hermano. Hay moradas en el cielo para ti, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y los tomaré, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Un día estaba yo ahí, ya termino con esta historia, que espero que porque si no hubiera terminado mi testimonio. Un día estaba ahí en mi negocio con un amigo, y el negocio se conecta a la casa por una puerta, y estaba con un amigo tomando, y llegó un BMW chocado.
Y en el BMW venía un amigo de infancia, pero que era un líder de un grupo de allá de Reynosa, y acaba de tirotearse con otros. Y viene con un comandante y con un sicario y entran a mi negocio tan tranquilos, porque esa para mí era normal. Y estaban ahí tranquilos, estábamos platicando y sí, jajaja, y que esto y que el otro, y de repente se abre la puerta, eran como las 5 de la mañana, 4:30, 5, pero se abre la puerta de mi negocio y era mi hijo de 8 años. Mi esposa estaba cuidando a su mamá porque estaba enferma de cáncer, pero se abre la puerta y mi hijo me dice: papá, chiquillo todavía, papá, ya por favor, así, y se metió otra vez a la casa. En ese momento ahí fue el primer golpe que sentí. Dije: ¿qué estoy haciendo? Tal vez no tengas que llegar a tanto. Tal vez tu vida no está tan perdida. ¿Qué estoy haciendo? Y salir de eso, hermano, no es fácil. O sea, dejar los vicios, dejar el rock. Y ahí empecé a tomar decisiones. Dije: ¿sabes qué? Llévense todo, ya no quiero saber nada. Claro que era muy difícil para mí dejar la bebida y el cigarro. No podía, pero empecé a clamar a Dios. Tuve un sueño donde veía la venida de Cristo Jesús y nos decía, yo estaba con mi esposa y mis hijos: ustedes no, apartados de mí. Pero mira que no los conozco, hacedores de maldad. Pero yo lo recuerdo, ese sueño hasta el día de hoy, tan vívido, que desperté llorando, así llorando, y desperté a mi esposa y le dije: ¿sabes qué, Mari? Desde ya este sábado vamos a empezar a ir a la iglesia. Yo iba a la iglesia y ahí tiraba el cigarro entrando a la iglesia, pero ya empezábamos a ir. La iglesia es para salvación, hermanos. Nunca corran a nadie por su forma de vestir. Yo iba vestido de rockero, así, traía el pelo larguísimo. Ya se me está cayendo el pelo, pero traía el pelo largo. Y mi vida era totalmente un desastre. Pero así me aceptaban en la iglesia. Y se gozaban muchos hermanos porque yo entraba ahí a la iglesia y porque pasaba ahí el sábado. Hasta que un día clamé a Dios, pero con una sinceridad, y yo sentí, les estoy resumiendo todo mi testimonio, pero sentí el poder de Dios en ese clamor que le dije a mi esposa: ¿sabes qué, Mari? Desde mañana ya no voy a tomar y ya no voy a fumar. Pero yo sentí que ahora sí, Dios es un sentimiento. Y desde ese día hasta la fecha no he vuelto a tomar y no he vuelto a fumar. ¿Se puede o no se puede? Por el poder de Cristo Jesús. Él tiene poder de sanar tu vida. Él tiene el poder de redimir todo aquello que se está perdiendo en tu familia. Él tiene el poder de hacer cosas maravillosas en tu vida si tú te rindes a Cristo Jesús. Esta mañana rinde tu vida a Cristo Jesús. Permite que Él tome tu corazón, que tome tu corazón de piedra y lo cambie por un corazón de carne. Permite que tu familia sea renovada y que tu espíritu, alma y cuerpo clamen a Dios con alegría y gozo, porque Él te ha redimido de entre los muertos para la vida eterna. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente sábado, y vamos a orar para pedirle a Dios que... Yo no sé, aquí es muy impersonal, pero si hay alguna necesidad en tu vida, si tú aceptas el mensaje de Cristo en esta mañana, ponte en pie ahí en tu casa, con tu familia, y vamos a hacer una oración de consagración para decirle al Señor: Señor, aquí está mi familia, aquí está mi vida, te la entrego completamente. Oremos. Padre nuestro, Señor, agradecidos estamos contigo, porque tú has sido bueno y misericordioso hasta el día de hoy. Y Señor, tú has prometido derramar el Espíritu Santo en la vida de tus hijos cuando aclamamos a ti. Y en este momento, Señor, yo no sé, detrás de cada pantalla, cada familia, cada hermano está teniendo una lucha. Ayúdanos para poder consagrar nuestras vidas, para entregarla completamente a ti. Pero al entregarla, Señor, que en este momento podamos sentir el poder del Espíritu Santo en nuestro ser, que podamos sentir la paz de Cristo que mora en tus hijos, y que podamos sentir el amor de Dios completamente, que ese amor pueda inundarnos y podamos reconocer que somos débiles pecadores y que te hemos ofendido muchas veces, pero que en este momento, Señor, podemos nacer de nuevo en Cristo Jesús. Permite que cada uno, su decisión de nacer de nuevo sea una realidad en su vida. Y Señor, a mí, ayúdame a seguir en la lucha con mi familia, porque este mensaje, Señor, tú sabes que es primero para mí, para mi familia y luego para mis hermanos. Pero ayúdanos para que como familia podamos ir al encuentro con Cristo cuando Él venga en las nubes de los cielos. Bendice a los jóvenes de esta iglesia.
Es alegre verlos trabajar y Señor, bendícelos, síguelos llenando del Espíritu Santo porque ellos terminarán la obra que se ha comenzado y que muy pronto podamos verla terminada al venir Cristo en las nubes de los cielos. Señor, llénanos y llévanos con bien hasta nuestros hogares. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén.